Confiar en Dios, en su promesa y en lo que Él realmente quiere para mi vida muchas veces es difícil. ¿Y por qué? Porque muchas veces estamos en un lino fino que literalmente no nos lleva a cierto puerto en donde queremos terminar. Porque ciertamente tenemos nuestras propias expectativas, nuestras propias voluntad, nuestra propia magnitud de llevar las cosas. Pero cuando yo me acerco a Dios, cuando le doy mi vida a Dios, el confiar en Dios muchas veces toma más fuerza. Y lo que pasa es que no podemos literalmente empujar eso con fuerza, porque simplemente nos dejamos guiar por lo que estamos viendo y no por lo que la fe me está diciendo. Hay una historia en la Biblia que es de Gedeón, que realmente muestra cómo incluso a lo que Dios llama, incluso a lo que Dios se muestra en ellos, aún así desconfiaron, aún así no confiaron del todo en la palabra de Dios. Por eso, esto es Jueces capítulo 6, versículo 13 dice: Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los medianitas. Sigo. Entonces el Señor lo miró y le dijo: Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los medianitas. Yo soy quien te envía. Y él le dijo: Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manases y yo soy el de menor importancia en mi familia. Fíjate que dice, yo soy el menor de importancia en mi familia. Dios siempre tiene esta manera y esta forma de actuar, de siempre mucho más centrarse en aquel que fue más insultado, en aquel que fue más embarrado. Siempre llama a los más débiles, entre comillas, para el mundo, entre los que se creen quizás muchas veces el último orejón del tazón. ¿Por qué? Porque siempre Dios se manifiesta en ellos de una manera muy fuerte, de una manera muy importante, porque los de corazón humilde conocen a Dios. Y por eso dice, y el Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los medianitas, como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. Acá viene la desconfianza de nosotros. Siempre que el Señor nos entrega algo, desconfiamos de ello porque verdaderamente no estamos preparados quizás para afrontarlo. No estamos quizás preparados para verdaderamente entender que ese propósito, que eso es lo que Dios te está entregando, ya está escrito en su palabra, ya está escrito en tu camino de vida. Pero como simplemente somos seres naturales, somos seres que realmente solamente muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos y no por la fe, porque no nos han enseñado a andar por fe. Y esto es un punto particular porque siempre la fe se pone a prueba cuando más no querés tener fe. Cuando más sentís que vas a caer, ahí es cuando Dios más te prueba. ¿Por qué? Porque verdaderamente la fe se va puliendo todos los días de la vida. Y por eso dice, después Gedeón le dijo a Dios, si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré lana de oveja en el suelo del campo de trillar.
Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabréis que me ayudarás a rescatar a Israel. ¿Y qué pasó? Y eso fue lo que exactamente sucedió. Dios le mostró no solo una, sino 3 veces a Gedeón que realmente iba a cumplir esa promesa y así lo hizo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces Dios no, no nos manda señales porque si nosotros verdaderamente confiamos, Él no manda señales. ¿Y por qué no manda señales? Porque nos hace caminar por fe. Pero aún así, en su misericordia, aún así, en, en su amor por nosotros, muchas veces manda pequeñas señales o pequeños mensajes a través, no sé, de personas, una conversación que te sonó, eh, un, un video que viste o algo que realmente se relaciona con lo que Dios te dijo o con lo que Dios o lo que estás sintiendo en tu alma. Esas son pequeñas señales que muchas veces no prestamos atención, pero verdaderamente lo son. Y dice, luego Gedeón le dijo a Dios, por favor no te enojes conmigo. Esta fue la tercera vez que Gedeón le pidió una señal. Y le dice, permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez que la lana se quede seca, mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío. Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón pidió. Mirad qué honorable Dios, qué honorable y qué amoroso, porque dice, esa noche Dios hizo lo que Gedeón pidió y así lo cumplió. El capítulo 7 dice, entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los medianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron por su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22.000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10.000 dispuestos a pelear. ¡Qué cobardes! ¡Qué cobardes sin confiar en el Señor! Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescatarás a Israel y te daré la victoria sobre los medianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así fue. Gedeón conquistó esa lucha. Gedeón ganó. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros somos como Gedeón y pedimos tantas señales a Dios de que nos guíe en nuestro camino, de que realmente queremos confiar en Él. Y muchas veces Dios no lo manda. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que tenemos que hacer. Dios sabe que tenemos esa fe ahí y que simplemente es en base a nosotros que tenemos que buscarla para poder expandirla. Porque si nosotros muchas veces tenemos esa puerta cerrada, si nosotros nos cerramos ante Él, ante la voluntad que Él nos mandó a hacer, pues Él entonces no puede entrar a hacerlo. Entonces Él no entra y como Él no entra, nos cerramos quizás aún más. Y cuando nos cerramos aún más, pensamos que Dios no nos escucha. Y no es así. Dios siempre escucha todas nuestras oraciones. Pero si nosotros no estamos dispuestos o no tenemos abierta esa puerta para que Dios verdaderamente entre en nuestra vida y cumpla su promesa y mantengamos la fe, verdaderamente Él no va a entrar. ¿Y por qué? Porque Él necesita que nosotros demos el paso. Él necesita que nosotros estemos dispuestos a hacer su voluntad. Y Él muchas veces nos entrega, nos manda qué hacer, nos dice, sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que tenemos que hacer ese proyecto, sabemos que tenemos que invertir en ciertos lados, sabemos que tenemos que hablarle a esa persona, sabemos que tenemos que hacer esto, aquello. Pero ¿qué pasa? Buscamos una señal humana y no hay que buscar señales humanas porque Dios no es humano. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisintiente. Dios no es humano. Si Él te manda a hacer eso, confía y hazlo, aunque lleve su tiempo, aunque lleve su tiempo de gestación. Dios sabe lo que hace. Nadie puede estar a la talla de los pensamientos de Dios, porque Dios es verdaderamente omnipotente y no hay nada en esta tierra
que pueda estar por encima de él. Nada, ningún ser humano, ningún ser sobrenatural, nada. Es Dios con Jesús quien verdaderamente cumple sus propósitos en nuestras vidas. Y por eso hay que confiar en Él, para que verdaderamente esa magnitud, cuando se cumpla, vos puedas llevar fe al mundo. Y cuando lleves esa fe al mundo, atraerás más ovejas a su camino. Por eso, simplemente muchas veces nos enfocamos solamente en nosotros, pero también tenemos que enfocarnos en el exterior y en el saber que nosotros emanamos luz. En cuanto más luz llevamos, cuanta más fe llevamos, más las personas se sienten atraídas a eso y más se salvan. Y más es la gloria para Dios. Y es más ese servicio que tenemos de fe para que verdaderamente Dios se glorifique en la vida de las demás personas a través de nosotros, a través de mí, a través de vos. Dios se glorifica y hay que confiar en sus propósitos, aunque muchas veces nos sentamos como Gedeón, que no tenía fe y no tenía, literalmente solamente tenía 300 hombres y no lo mató a lucha, lo mató, de hecho, por un sueño que tuvieran los medianitas, tuvieron ese sueño de que verdaderamente lo iban a derrotar. Y ellos solamente fueron y comunicaron esas derrotas. Y los medianitas se dispersaron. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios. Y no fue necesaria una lucha.